buenas noches. Le damos la bienvenida a todos los que en esta hora nos escuchan, nos ven mediante esta plataforma digital. Queremos en esta oportunidad hablarles sobre la cumbre de presidentes del Mercosur. Contamos con la presencia en Paraguay con el profesor Aldo Centurión, en Bolivia, en La Paz, en la capital, con Bolivia Delgado, y aquí en Caracas quien les habla, Ruby Rada. Realmente queremos hacer unos comentarios, un breve análisis sobre la cumbre de presidentes del Mercosur y cómo esta cumbre afecta el futuro del Mercosur y sobre todo el futuro para toda la región. Desde Ciudadanos del Mercosur le damos la bienvenida a todos los que a esta hora nos acompañan y le damos la palabra al profesor Aldo Centurión. Sí, gracias Ruby. Bueno, gracias Bolivia. Ruby está en Caracas ahí, y bueno, Bolivia en La Paz. Y bueno, yo estoy acá en Asunción. Bueno, vamos a hacer un breve relato un poco de lo que fue la cumbre. Y vamos a iniciar con el anfitrión, con la República Oriental del Uruguay, el país más pequeño del Mercosur, con menos población, pero también con algunas características un poco diferentes, ¿no? Una democracia más consolidada y también niveles de corrupción más bajos que los demás países, ¿no? El presidente, don Luis Lacalle Pou, dio la bienvenida a los presidentes y a las altas autoridades, porque también estuvieron representantes de los países asociados, y lo que planteó en realidad es un Mercosur más práctico, un Mercosur un poco con dos velocidades. Ya el canciller Bustillo en la reunión del Consejo de Mercado Común había planteado en el primer semestre realizar una reunión extraordinaria para analizar las posibilidades de tener flexibilidad desde el punto de vista de la política comercial y de que algunos de los países pudieran negociar bilateralmente, ¿no? Después seguramente vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Entonces puso sobre la mesa eso, y a continuación le dio la palabra a su canciller, que hizo un resumen de las actividades realizadas durante el semestre, la presidencia pro tempore de Uruguay, y donde se trabajaron algunas líneas y algunos avances. Fue el acuerdo sobre el protocolo de comercio electrónico, que es muy importante para el tema de servicios, que permite la libre circulación y también no pagar tarifas o cuotas o aranceles con respecto al comercio electrónico, ¿no? Especialmente en un mundo cada vez más digital. También trabajaron mucho en la inserción internacional y comentó su viaje a Bruselas para fortalecer la presencia del Mercosur en la Unión Europea y conversar con las altas autoridades para que el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es el acuerdo más importante entre dos bloques y que aglutina a la potencia mundial más grande del mundo y que más coopera en términos de cooperación internacional, que la Unión Europea, bueno, expresó buena noticia en el sentido que se espera que el próximo año pudiera firmarse por los 27 países, porque entendiendo que Gran Bretaña sale el 1 de enero, tanto por Parlamento Nacional de cada uno de los países y también el Parlamento Europeo. Así que, y también en cada uno de los países del Mercosur, que tener en cuenta que los 4 países del Mercosur que firmaron con la Unión Europea son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿no? Hay que tener en cuenta que Venezuela está suspendido, ¿no? Y Bolivia está muy cerca de ser miembro pleno. También se trabajó en tema de servicio, una nueva ronda de negociaciones, en la 8ª ronda de negociaciones sobre servicios bajo el marco jurídico del protocolo de Montevideo. Se ha trabajado en cupos de importación, porque hay que tener en cuenta que el Mercosur negocia
con países y grupos de países y tiene que repartir los cupos dados, por ejemplo, en temas de azúcar. Entonces, se otorga 100.000 toneladas de azúcar, tienen que repartirse entre los países del Mercosur, ¿no? También se ha trabajado en el régimen de origen, de tal manera que sea mucho más fácil los certificados de origen y facilite el comercio internacional, así como el tema del arancel externo común, que es la revisión, que es una solicitud y una prioridad para el Brasil, fundamentalmente, ¿no? Habló también del régimen automotor y del régimen relacionado al tema del azúcar, así como el FOSEN y los fondos que se transfirieron a proyectos relacionados a la salud, especialmente lo que es investigación, biotecnología y equipos médicos. Se habló fuerte del relacionamiento externo y de que todas las negociaciones se dio dinamismo a esas negociaciones, se reimpulsó las negociaciones con Corea del Sur, con Canadá, con Indonesia, con Israel. También se abrieron las puertas de la negociación con América Central y con República Dominicana, o sea que ha sido muy movido desde el punto de vista externo para Uruguay. Bueno, entonces la presidencia pro tempore de la República Oriental del Uruguay le dio la palabra al presidente don Alberto Fernández, que expresó primero en realidad a lo que es el tema de más Mercosur, fundamentalmente lo que expresó y lo dijo 4 veces, que en realidad el Mercosur necesita más y mejor Mercosur. Es decir, fortalecer y profundizar el Mercosur, ¿no? Porque para la Argentina, el Mercosur se convierte en una herramienta clave de desarrollo humano integral. Establece el aspecto no solamente económico, sino el aspecto humano, y especialmente la inclusión, ¿no? Es una política de Estado para la Argentina y es una nave insignia del desarrollo sustentable, innovador e inclusivo, ¿no? Es decir, incorpora el elemento también ambiental y no solamente inclusividad, también el tema de la innovación y la tecnología. Entonces, habla de los avances del Mercosur y de tratar de utilizar la tecnología, especialmente la cobertura satelital y el avance en ese sentido. Plantea una cooperación para la tecnología 5G entre los países del Mercosur. También establece que hay matices y diferencias, pero se requiere más y mejor Mercosur, ¿no es cierto?, con justicia social, con una ecología, con avance en lo digital, con un potencial científico que tiene Mercosur, la educación 4.0 relacionado digámosle, a todo lo que es economía digital, la inteligencia artificial y otros aspectos, ¿no es cierto? La conectividad, que se convierte ya en un derecho humano, y plantea que no debe haber una globalización de la indiferencia y sí la universalización de la solidaridad. Entonces, para don Alberto Fernández, Mercosur es una nave insignia y por lo tanto se debe fortalecer y profundizar el Mercosur, ¿no? También habla un poco de que el Mercosur es más que lo económico comercial y que tiene su dimensión social, cultural y que hay otros aspectos que se están debatiendo en el Mercosur, que son, por ejemplo, que ya hablamos de lo cultural, hablamos de la democracia, hablamos de los derechos humanos, de las migraciones, de la equidad racial, de la integración física y de la promoción de la mujer y del tema del crimen organizado también, y
también lo que significa una ciudadanía social regional, ¿no? Entonces, esos son los temas que abarca el Mercosur, que no solamente económico o comercial, que es necesario abrirse al mundo, pero también preservando el mercado interno, porque muchos de los países tienen una mayor vulnerabilidad y hay que tener un Mercosur social y pensar en aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad, aquellos que tienen menores condiciones de tener una vida más digna, ¿no? Entonces, plantea también de que el Mercosur es una región productora de alimentos y que debe aprovechar las oportunidades que se dan, ¿no es cierto?, con el impacto del COVID y que se necesita no solamente solidaridad, sino también una cooperación entre los países de tal manera para aprovechar esa oportunidad, ¿no? Habla también de una integración productiva complementaria, de las cadenas de valor, y finalmente plantea también una solidaridad financiera, ¿no? que es interesante desde el punto de vista de aprovechar la baja tasa de interés, prácticamente son cero, y mejorar la calidad de financiamiento, ver un poco cómo se pueda negociar con monedas locales o fortalecerlo, y también el rol de la banca regional. En algún momento dado se pensó en tener una banca regional, que eso prosperó, pero se quedó ahí. Hay que tener en cuenta que la UNASUR está detenido y varios de los países han abandonado UNASUR, y fundamentalmente hay que tener en cuenta que los cancilleres también hablaron que en algunos de los aspectos relacionados al UNASUR, que podrían trasladarse a algunos de los temas que manejaba UNASUR, como es lo va a plantear seguramente, lo plantea el presidente de Bolivia, don Arce, con respecto al COSIPLAN, ¿no es cierto?, el Consejo con respecto a las inversiones en energía, inversiones en conexión física y también en telecomunicaciones, ¿no? Entonces, finalmente también habla de algún tipo de coordinación macroeconómica que se realizó en el 2008, aunque sea débil, pero que pudo solucionar un poco la crisis financiera internacional y sus efectos. Bueno, el discurso del presidente argentino fue bastante integracionista. Bueno, y ahora nos vamos a Brasil, ¿no? Brasil, en el discurso de Jair Bolsonaro Mesías, ¿no? Habló de los temas eminentemente técnicos y de interés comercial económico. Hay que tener en cuenta que Brasil viene con tasas de crecimiento de años de recesión, con tasas de crecimiento entre 3 menos 4%, en los últimos 2 años, 3 años, prácticamente con tasas cero. Y este año la revisión del Fondo Monetario Internacional anticipa una caída aproximadamente entre 5 y 6%, ¿no? Para la Argentina es menos 10% y dramáticamente para Venezuela es menos 25%. Y para Bolivia estaría entre el 5 y 7% aproximadamente, ¿no? Paraguay sería el país menos afectado, con menos 4% aproximadamente, aunque algunas cifras hablan de menos 1 y menos 2%, ¿no? También habló un poco del tema automotriz y del azúcar para adecuarlo a la unión aduanera. ¿Por qué? Porque estos dos sectores están fuera de la unión aduanera, ¿no? No forman parte de la libre circulación de bienes con arancel cero y restricciones arancelarias armonizadas o eliminadas, ¿no? Entonces se plantea que en el año 2030 aproximadamente debería entrar ya con arancel cero todos estos dos sectores, ¿no? El comercio electrónico, habló también sobre el tema de los avances con respecto a la corrupción, a tratar de combatir la corrupción en el comercio internacional. Creo que es un planteamiento interesante. Por primera vez se había planteado hace unos años
en el tema Mercosur. La corrupción es una variable demasiado importante y creo que una de las debilidades, de los objetivos del de desarrollo sostenible, los 17 pilares, es no haber incorporado el tema de la corrupción, porque la corrupción daña cualquiera de las variables que están en esos objetivos, ¿no? Como pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces, habló de que el Mercosur es un instrumento crucial para alcanzar el crecimiento económico sustentable, inserción internacional y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, ¿no? Y que el Mercosur ha facilitado el combate al COVID en la coordinación de los ministerios de salud principalmente, y el haber reunido extraordinariamente los presidentes el 18 de marzo, ¿no? Para dar guías para enfrentar el COVID, ¿no? Entonces ha habido solidaridad y también con los recursos FOSEN, y también habló de la zona fronteriza principalmente, porque cualquier proceso de integración debe iniciar y debe fortalecer principalmente la integración a la zona fronteriza, ¿no? Tanto Brasil es un país que tiene prácticamente fronteras con 10 países, ¿no? Y su Constitución Nacional establece que debe promover la integración de América Latina, ¿no? Y también habló de los principios y valores democráticos, que es esencial para el Mercosur y que debe el Mercosur tener los países una política proactiva con respecto a lo que significa los principios y valores democráticos, y que el Mercosur debería ser un actor relevante en ese sentido, y habló de la libertad y de la vuelta a la democracia en toda la región, ¿no? No habló directamente de Venezuela, pero todos pensamos que cuando se habla de la democracia consolidada en cada uno de los países del Mercosur, implica también indirectamente la democracia en Venezuela, un país hoy suspendido, ¿no? Habló del diálogo, que es importante, especialmente para llegar a los consensos, y a los 30 años que se va a cumplir el próximo año, 26 de marzo del año 2021, se cumple 30 años la firma del Tratado de Asunción. Bueno, y se renueva el compromiso con respecto al Mercosur, y que aspira a que el Mercosur sea un instrumento cada vez más relevante para la prosperidad de nuestros países y bienestar de nuestra población. Ese ha sido el último mensaje. Y también, me estaba olvidando de que el Mercosur se ha convertido también en una herramienta, ¿para qué? Para tomar las decisiones de cambios en la política interna, ¿no? O sea, el estar en Mercosur permite y facilita que las políticas activas puedan lograrse en el mercado interior del Brasil, entendiendo un poco las reformas tributarias o reformas, por ejemplo, de la seguridad social, y entendiendo finalmente que el Mercosur es un proceso de integración donde, por ejemplo, el arancel externo común debe ser tal que incentive la competitividad del Mercosur, ¿no? Entonces, tenemos a Brasil, ahora vamos a Paraguay. Paraguay es el país que va a crecer, en realidad, decrecer menos que los demás, y que ha sido impulsor fuerte de la integración, especialmente a partir del año 2013, ¿no? Cuando se reincorpora al Mercosur. Hay que tener en cuenta que en el 2012 Paraguay fue suspendido del Mercosur y en el 2013 se reincorpora. Y ahí se reincorpora y se aprueba un plan. El plan es obligatorio para el sector público y tiene 3 componentes. El tercer componente importante